Hola, ¿qué tal? Soy David Espilosa y esto es Cosa de Guitarra. Vamos a echarle un vistazo a un tema muy bonito de John Lennon llamado Across the Universe, que muchos de vosotros conoceréis y probablemente todos los que estáis en este vídeo porque habréis venido buscando cómo se toca. Este vídeo forma parte de unos cuantos en los que hablo de Across the Universe, hago versiones de la canción, etcétera, etcétera. Os lo digo por si queréis ir al canal y echar un vistacillo. Sin más preámbulos, vamos al lío. La introducción de la canción lleva la guitarra acústica de John Lennon haciendo esto que acabo de tocar al empezar, el... Vale, ¿qué tenemos aquí? La canción está en tonalidad de re mayor y esto sería un intervalo por sextas descendentes, pero las notas en realidad sería como si fuera un intervalo de tercera. Lo que pasa que en vez de armonizar más agudo, estamos armonizando esa misma nota, que en este caso, como empezamos con un fa sostenido, sería la nuestra nota, pero la hacemos más grave, es el la, en vez de más agudo, que es como normalmente se armonizaría a terceras. Entonces, claro, si contamos hacia atrás para llegar hasta el la, nos sale una sexta descendente. ¿Vale? De aquí, hacemos un arrastre para venirnos al traste 10. Así que segundo traste de la primera cuerda, segundo traste también de la tercera. Yo lo hago con dedos 2 y dedo 3 para tener el 1 libre, y ahora cuando arrastro estoy listo para meter mi traste 10 y mi traste 11 en la tercera cuerda. 10 en la primera, 11 en la tercera. ¿Vale? Y bajamos de nuevo. ¿Vale? Entonces la armonía sería la voz principal. ¿Vale? Pero con la armonía puesta. Vale, no intentéis llevar el arrastre desde aquí atrás, ¿vale? Sería... Y ahora arrastráis un poco para que os resulte más sencillo. Él lo hace así, ¿eh? Una cosa que tenéis que tener en cuenta es que en las dos primeras figuras, cuando hacemos... hay que acompañar también con un re al aire. Y cerramos con 5 en la primera, 6 en la tercera y 7 en la segunda, ¿vale? Si os fijáis, yo con esta mano lo que estoy haciendo es hybrid picking, vamos a decir, porque estoy tocando las notas más graves con la púa y todo lo que hay en la primera cuerda lo toco con el dedo corazón, ¿vale? Ah, vale. Yo no sé exactamente cómo lo hacía John Lennon, ¿eh? Pero como luego tengo que utilizar la púa para el resto de la canción, por eso mantengo la púa ahí. Y para poder hacer las armonías necesito ayudarme del dedo. A lo mejor él originalmente lo hacía con dedo 1, dedo 3 y pulgar, por ejemplo. Pero ya os digo, yo lo estoy haciendo así. No sé cómo resultará más fácil. Entonces sería... o bien... como prefiráis vosotros. Esta segunda manera es como más académica, pero menos práctica porque no tengo púa. También puedes seguir tocando la canción. Pero a mí, según oigo, me suena con púa este tema, francamente. Entonces yo diría que si queréis lo hagáis como lo hago yo. Entonces, para continuar con la intro, haríamos un fa sostenido menor justo después de esto. Nuestra manera de rasguear va a ser arriba abajo en corcheas, así de monótono, sin hacer acentos especiales ni nada, porque así es como lo toca él. Y es verdad que la canción suena como muy monótona, pero yo creo que lo hace a propósito, para que suene todo como diría, somnoliento. La única salvedad es que vamos a tener, cuando estamos haciendo el fa sostenido menor, que marcar este cuarto en la cuarta cuerda. Si os fijáis en el vídeo, que ahora os voy a poner tocando el trocito, yo lo que hago es menos académico hacerlo así, ¿vale? Ah, vale. Pero es práctico. Simplemente dejo de arquear y entonces el dedo 4 me está pisando ese traste 4.
Si queréis hacerlo más académico, pues sustituís dedos 3 y 4 en traste 4 de la cuerda 5 y la cuerda 4 por el dedo 2 y el dedo 3. Mantenemos ahí la cejilla. Esto os cuece un poquito a los principiantes, ¿vale? Porque tenéis que hacer la separación de dos trastes. Y tenéis el 4 libre para poder hacer ese traste 4 de la cuerda 3. Y ahora tenemos que irnos a la, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Con una cejilla, ¿vale? Porque necesitamos, de nuevo con el dedo 4 o incluso con el dedo 3, seguir. Más académico sería hacerlo así, pero es bastante incómodo, yo lo haría así. Que no os pase como me acaba de pasar a mí ahora, que se me ha escapado ahí ese fa sostenido que lo ha estropeado todo, ¿vale? Aseguraos que tocáis solo quinta, cuarta, tercera, segunda. Entonces os lo pongo entero como se tocaría. Vamos con cómo se tocaría la estrofa, ¿vale? Esa primera parte, re mayor. Lo que pasa que él deja sonar el la, ¿vale? Si os fijáis, cuando está sonando, podéis escuchar el la. Entonces lo podéis hacer vosotros también. Si no metierais el la, no queda mal tampoco. Pero bueno, también, al dejar que suene el la, también hay más notas implicadas, entonces hay como más barullo. Y esta canción suena así, es como totalmente llena. No tiene silencios, no tiene matices, es todo el rato. ¿Vale? Entonces, de re mayor pasamos a si menor. Pero hacemos mitad de compás, o sea, 4 corcheas, otras 4 corcheas, y ahora ya un compás completo, 8 corcheas. ¿Vale? Esto sería fa sostenido menor. Recordad que en la descripción os voy a dejar detalladamente cómo se hace y cómo se forman cada uno de los acordes de los que estamos hablando. El siguiente acorde que vamos a hacer es un mi séptima menor. ¿Vale? En realidad es como si fuera un sol, pero le hemos quitado los soles de la sexta y de la primera cuerda, simplemente para que lo tengáis en cuenta. Podéis hacerlo, yo lo hago ahora con 2 y 4, pero lo podéis hacer con 1 y 3. Como mejor os venga, como más cómodo os venga. También un compás completo, ¿vale? Y ahora hacemos un compás de 5×4, que yo siempre he pensado que es porque John Lennon iba cantando y si él le cuadraba más alargar un poco, pues alargaba más con la voz y la guitarra la tenía que acompañar aunque se pasara de compás, ¿vale? Por eso ese 5×4, en el que haríamos 6 corcheas y ahora 4, marcando también la séptima, igual que en la séptima que hemos hecho ahora, pero con el dedo 4 o el dedo 3 en la primera cuerda traste 3. Repasamos eso. Ahí tenemos la primera parte de nuestra estrofa. En la segunda parte estamos de enhorabuena porque repetimos el re, repetimos el si menor, tocando de la misma manera, ¿vale? Fa sostenido menor, tocando de la misma manera. Y ahora volvemos a hacer el mi séptima menor, el mi menor séptima, perdón. Solo 4 corcheas, o sea, medio compás. Y pasamos a sol menor. Y ahora hace más rápido de lo normal. Diría que esto de meter esas semicorcheas aquí solo lo hace una vez en toda la canción. No estoy 100% seguro, pero diría que sí. Si veis que lo hacen alguna más, pues ya simplemente se hace. Hacemos 4 corcheas y ahora 4 semicorcheas, ¿vale? Y un pequeño compás de 2×4 con otra vez 4 corcheas de sol menor. Entonces lo que haría el sol menor solamente sería segunda parte de un compás
semicorcheas. Y de nuevo, otras 4 corcheas. 4 corcheas, 4 semicorcheas, 4 corcheas. Lo repasamos. Y ahí tenemos la segunda parte. Os pongo la estrofa entera. Por ahora solo estamos hablando de la guitarra de Lennon, pero porque en efecto solo está tocando Lennon. Ahora en el estribillo sí que va a haber una cosita, un arreglito que va a hacer George Harrison. Primero vamos con Lennon haciendo el estribillo y luego os enseño la parte de Harrison. Vamos a hacer 2 compases completos de re mayor, o sea 16 corcheas. Para cambiar a la séptima, un compás completo, 8 corcheas. Ahora cambiaríamos a la mayor en el quinto traste. Y de nuevo un compás completo. Para venirnos a la mayor, pero no penchord. De nuevo un compás. Ahora sol mayor en el traste 3. También un compás completo. Y re mayor de nuevo. Adivina qué, también un compás completo. Y ahora repetiríamos la, 2 compases. Para volver a hacer sol. Un compás completo y re un compás completo. Entonces Harrison lo que hace simplemente es, cuando pasamos a la, hace... ¿Vale? Ah, vale. Traste 5 en cuerda 4 con el dedo 1, traste 6 en cuerda 3 con el dedo 3 y traste 5 en la cuerda 2 con el dedo 2. Le da una sola vez y con un pedal de guagua va pisando a ritmo. Lo explico rudimentariamente, luego os lo pongo bien grabado con el guagua. Guau, 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 guau. Para luego pasar a re, que lo haría así. ¿Vale? Entonces lo haría con dedos 2, 3, 4 o 1, 2, 3, como prefiráis. Yo lo hago con 2, 3, 4. En las cuerdas 4, 3 y 2 del traste 7. Y igual. Cuando vuelve a pasar al la. Y entonces haría Lennon sol mayor y por fin re. ¿Vale? Para que os hagáis a la idea. Pero vamos, no hay problema porque ahora os lo voy a poner y vais a poder escucharlo con el guagua. Vale, la segunda estrofa es prácticamente igual que la primera. La diferencia está en que, si recordáis, cuando cerrábamos en la primera parte de la segunda estrofa, lo hacíamos con la séptima. Y hacíamos 4 corcheas más con el sol. En la primera cuerda, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer cuando pasamos a ese la séptima es directamente marcarle el sol en la primera cuerda, con el 3 o con el 4, ¿vale? Y en la segunda parte lo hace exactamente igual que sería la primera parte de la estrofa anterior. O sea, cerrando con el... Además en ese 5×4 famoso. Os la pongo entera.
Y el estribillo lo vamos a hacer exactamente igual, así que os lo pongo directamente, no hace falta que os explique más. La última estrofa. En la primera parte haríamos re, si menor, de nuevo, fa sostenido menor, mi menor séptima, cambiamos a sol menor como antes, 4 corcheas en la segunda parte del compás anterior y otras 4 corcheas en un compás de 2×4. Y ahora haríamos otra vez re, si menor, fa sostenido menor, de nuevo mi menor séptima, cambiamos a la séptima sin el sol. Y ahora volveríamos a hacer un estribillo igual para cerrar la canción directamente, manteniendo el re hasta el final, una y otra vez hasta que cierra la canción. Harrison de nuevo en los estribillos, exactamente igual que en el primero. Y yo creo que ya está todo. Os la voy a poner entera con la tablatura, por si queréis hacer un play along. Y ya sabéis que si os gusta este tipo de contenido, que os suscribís y le dais a la campanita, YouTube os avisa de cuando publico vídeos nuevos. Vale, sed buenos.